Regresamos a una nueva mañana. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Y como bien dijo Vargas Vila, ahora nos acompaña el abogado Valentín Medrano, quien nos va a traer un poquito de luz, ¿verdad?, sobre este caso, y vamos a hablar en general de cómo es la justicia en nuestro país. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Saludos, muchas gracias, Yamel, gracias, Ivonne, Vargas Vila, Rafael. Gracias a usted por venir. Alba. ¿Ya lo dije, Alba? Sí. ¿No dije Alba? Claro. Sí. Ok, como al nacer el día. Ella quería luz. El alba. Él tiene Alba. Quiero comenzar. Gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Para mí, el doctor Valentín Medrano, si no está dentro de... Si no es el mejor penalista, está dentro de los primeros 3 de Sí, este señor. país. Top 3. De Boca Chica. Y buen comunicador. Claro que sí, excelente, Que magnífico, se da a entender formidable. muy bien. Claro Así que es. sí. Entonces, de Boca Chica para el mundo, así que un placer tenerlo aquí. Quiero iniciar preguntándole, doctor, sobre lo que ha pasado, esta condena de 30 años a Fausto Miguel Cruz, que ha puesto sobre el debate nacional lo que es la modificación del Código Procesal Penal y la posibilidad de que se estudie instituir en el país la pena de muerte. ¿Qué opina al respecto? Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad reiterada. No acepto lo primero, ese introito, porque eso es una responsabilidad que yo no quiero bajo ninguna circunstancia. A mí me gusta ser libre y eso de ser top one, eso es mucha responsabilidad, ¿verdad? Usted es humilde. No, yo soy Valentín. Humilde, humilde es el amigo mío. Yo conozco un señor que se llama Don Humilde de Nizao. ¿Usted vio? Ese no soy yo. Qué grato estar con ustedes aquí. Gracias. Ivonne, mi admiración sempiterna. El pueblo dominicano la ama. Ay, muchas gracias, cariño. Yo soy vocero del pueblo. Qué bueno, y vocero mío, por lo que no veo. soy humilde. Digo, vocero del pueblo ayer. Muchas gracias. Qué falta de humildad. ¿Qué decirles? Mucho con respecto a la pena. Yo sé que entraña una aspiración colectiva que yo la baso no en el desconocimiento, sino en un aspiracional de procura de justicia por parte del pueblo dominicano, y ustedes son voceros del pueblo dominicano, pero además son seres humanos, ciudadanos, que sienten y padecen, porque a las personas se les olvida a veces que el que hace lo que ustedes hacen, comunicar, que lo ven por la televisión, siempre tratando de tener la mejor sonrisa, de tener la mejor actitud, como Rafael siempre. Gracias. Eso no les quita la condición humana. Y ustedes sienten y padecen, cuando se le va la luz se le va, y sienten las iras. Incluso hay una frase famosa de Publio Terencio Afer, dice: nada humano me es ajeno. Entonces nos olvidamos que el otro puede sentir, que el otro puede padecer, incluso al comunicar con este tipo de comunicación que se hace en la República Dominicana en los últimos tiempos, que se ha exacerbado, lo que tiene que ver con esa procura de castigos. La gente anda como necesitado más de condena que de pan. La gente quiere sangre. La gente quiere sangre. Que condenen, que metan preso. A nosotros nos enseñaron como cristianos, en principio, a querer a nuestro prójimo como nosotros mismos. Si queremos a nuestro prójimo como nosotros mismos, es vernos hipotéticamente en la condición en la que se encuentra el ser humano al que nosotros vamos a juzgar o a pasar por el tamiz calificador de qué se trate. Y entonces decir, no, yo quiero eso para mí. Yo no quiero ver a nadie preso, yo no quiero a mi vecino preso, a mi vecino, a mis amigos, no lo quiero ver preso. Por eso yo no vivo condenando, yo procuro ponerme en el lugar de esas personas, pero sobre todo, desde el punto de vista social, nosotros, el derecho penal, que es una huida, o sea, cuando usted no puede resolver los problemas, y vos sabés mucho de eso de psicología y psiquiatría, cuando usted no puede resolver los problemas, métanlo preso, acábenlo. No, pero yo me refería a un asesino que vaya y te pegue 6 balazos, tú indefenso. No hablo de usted. No. Le puse el ejemplo, lo único que rescato de usted es su conocimiento de la psiquiatría por el parentesco. ¿Qué ocurre, Ivonne? El derecho penal como huida nos permite a nosotros quitarle los ojos a la verdadera causa de la problemática que cuece, que cocina, que produce la delincuencia. ¿Qué es? Por ejemplo, la marginalidad, la falta de oportunidad, la falta de empleo, la falta de escolaridad, la falta de formación, la falta de formación en valores, esa es una extra. Sí. Entonces, una persona que no tiene esos incentivos, esos insumos, esos alimentos, desde el punto de vista hasta espiritual, puede convertirse en un delincuente. Pero es culpa del derecho penal. No, el derecho penal es reactivo. ¿Qué significa? Que el derecho penal es ex post facto, después del hecho.
No, el derecho penal no actúa si una persona piensa, por ejemplo, yo mañana pensando, ¿verdad? Estoy pensando, yo mañana voy a levantarme y voy a agarrar una escopeta, como pasa en los Estados Unidos mucho, y voy a empezar a dispararle a los niños en una escuela. Eso es terrible pensarlo, pero el derecho penal no hurga en el cerebro humano, no puede. El derecho penal tiene que haber una acción, porque los delitos es el ajuste de la conducta a la norma proscriptiva de la gente. El agente es la persona que nosotros conocemos como imputado, la persona que ha cometido el hecho. Pero para que esa persona cometa el hecho, muchas veces, y ahí se dan las condiciones de las agravantes desde el punto de vista de la responsabilidad penal, prevarica, por ejemplo, cuando la persona comete el hecho y ha premeditado el acontecimiento. Entonces habla de premeditación, acechanza. ¿Y alevosía? Por ejemplo, la alevosía no se usa en la República Dominicana, pero sí en España. Okay. Es un agravante de la responsabilidad penal. Entonces, ¿qué ocurre con premeditación, acechanza y alevosía? Gran aporte. ¿Qué ocurre? Que es un agravante, ¿por qué? Porque la persona tuvo el designio de llevar efecto, por ejemplo, el animus necandi, tenía la intención criminal de llevar efecto del hecho punible. Pero eso no se sabe hasta que el hecho no se ha consumado. Claro. Entonces hay principios de ejecución que el Código Penal en el artículo 2 castiga como el hecho mismo. Un principio de ejecución donde la persona tiene el interés de llevar efecto el hecho, pero lo manifiesta. Agarra la pistola, le disparó, se encasquilló. Quería matarlo, no era otra cosa, porque las pistolas se usan para eso. Ajá. Entonces, dice artículo 2 del Código Penal de la República Dominicana, la intención de llevar a efecto el crimen se castiga como el crimen mismo, con ese principio de ejecución. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, y por eso que ustedes ven que a los gobiernos les gusta, créanme, todos los gobiernos, no ninguno es específico, exacerbar con respecto al tema de la punición. Métalo preso, acábenlo, termínenlo. Pero porque entienden que eso es lo que el pueblo quiere. No, nada más no eso, porque le quita el ojo al verdadero problema, que son políticas públicas tendentes a la consecución de aminorar ese flagelo. Y dice, no, que lo resuelve el derecho penal. Pero el derecho penal, por ejemplo, puede resolver feminicidio, puede resolver el feminicidio. No puede. ¿Por qué? Porque el derecho penal no se puede meter en la cabeza de un ciudadano, de un hombre, para sembrarle ahí los valores necesarios para que sean frenos de la actitud que él puede llevar a efecto de forma nociva. ¿Quién sí puede hacerlo? La educación. Entonces, el feminicidio es un asunto más afín a las políticas públicas de salud mental y a la política pública de educación que al derecho penal. Que debe ejecutar el Ejecutivo esas políticas públicas. Tengo una pregunta para usted, Valentín. No respondí la primera, pero no hay por... Tú sabes que la primera era con respecto a la pena. La de Fausto no, hermano, espérate. Eso se responderá en el camino. Dale para allá. La pregunta que yo le tengo a usted es, por ejemplo, usted como experto en el área de derecho, Vargas lo puso en el top 10. Derecho penal. Derecho penal. Una persona que asesine un solo ser humano, le cantan 30 años de cárcel como el señor Fausto, el psicópata ese, porque yo ni el nombre de él le quiero mencionar. Qué lástima que tengo dos primos que se llaman Fausto. Pero una persona que asesine 3 personas, como en el caso mío, que me pasó, que me asesinaron una tía y una sobrina. ¿Tiene el mismo peso, tiene que tener obligatoriamente 30 años de cárcel o no se le podría poner más años de cárcel, o en este caso pena acumulada? Acláreme eso usted. Depende de las condicionantes, de las circunstancias. Por ejemplo, si se usó un arma de fuego, un arma de fuego ilegal, la ley establece un agravante que puede llevar a esa persona a una punición de hasta 40 años. Son 10 añitos más, 40 años. Y no es muy ching todavía. Ese es el tema, que la gente cree que las penas son pocas. Mire, intente pasarse otra velada como la que pasamos nosotros en la pandemia para que usted vea que eso volvió mucha gente loca y terminó muchos matrimonios. Y estaban en su casa. Eso es verdad. La pena no ha sido lo suficientemente estudiada. La penología, eso que usted habla de la victimología también, hay que estudiarla más a fondo. Pero recuerde que todo lo que nosotros tenemos en términos de punición, de la transgresión y su respectiva responsabilidad o régimen de consecuencia, la heredamos de un derecho que fue el que produjo el más alto nivel del pensamiento en una época del ser humano. El iluminismo nos dio a nosotros estas penas, 30 años, la más grave. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Vargavila? Nosotros tenemos una prohibición constitucional, Rafael, una prohibición constitucional
a la pena de muerte. Y tenemos varias leyes que prohíben la pena de muerte. El artículo 37 de la Constitución, etcétera. La ley 64. Pero hay un asunto con respecto a eso. Tú sabes que una pena superior a los 30 años podría instituirse en una pena asimilable a cadena perpetua. Pero claro. A la cadena perpetua y a la pena de muerte. Claro. Por ejemplo, si usted tiene 60 años y a usted le dan 40 de cárcel o 50 o 60 de cárcel, ustedes están diciendo que usted con un promedio de 75 años de vida. Creo que y mira, y hasta con 30. Y yo estoy de acuerdo, mire, de acuerdo completamente con lo que usted plantea como abogado especialista penal, ¿verdad? Sí. Porque coincido con que el tema está en la raíz, con que el tema está en la falta de oportunidades, que eso, señores, eso está a la orden del día en nuestro país, con la falta de educación, con que hay muchas personas que lamentablemente no tienen la oportunidad de recibir ningún tipo de valores, ni en sus casas, ni en las escuelas, ni en ningún lado. Entonces no pueden ser juzgados de la misma manera. Y no quiero decir con eso tampoco que se le deje pasar cualquier cosa que se haga, pero también, y quiero saber ahí su opinión para que en algún momento lo responda, sobre, ese sería el plan A, ¿verdad? Y el plan B, o el paso número 2, mejor dicho, sería también trabajar dentro de las cárceles para realmente tratar de reformar a esos prisioneros, porque yo sí creo, yo soy una persona que, yo tengo esperanza en la humanidad, entonces yo sí creo. Pero de aquí al año 3042 eso va a pasar aquí. Sí, pero entonces en vez de pedir a que a una persona se le den 50, 60, 80, cadena perpetua, lo que sea, vamos a abogar, porque por lo menos a los que están ahí, yo creo que sí, que muchos pueden ser reformados real y genuinamente. Bueno. Yo le voy a decir un momento en el que una persona, primero, establecer absolutamente de acuerdo, en sintonía con lo que usted manifiesta, y recordar algo que me decía mi mamá, las pocas veces, hey, ahí está Cookie de testigo, bueno, Cookie de testigo no, porque Cookie es niño. Con pueblano suyo. Oh, hijo mío. De las pocas veces que a mí me dieron una pela, mi mamá siempre tenía un discurso acompañado, el discurso acompañante de la pela tradicional. Silábico. Era el siguiente. Te he dicho, eso es terrible. Para que me lo eduque un policía. Wow. Y le dé en la calle, claro, le doy yo. Claro. Eso decía mi mamá. Pero para que la sociedad entienda, véase, ¿verdad? La sociedad, para que el derecho penal, que implica policía, ministerio público y todas esas cosas, entre a interactuar e intente corregir a una persona, son las políticas públicas, es el pater fan, que es el Estado que tiene esa obligación, el papá de todos que tiene esa obligación. Y así, esa pela, en su momento aleccionador necesario, puede servir para que una persona no se tuerza. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que ella dice. Ahora, con respecto al tratamiento penitenciario y a la rehabilitación. Bueno. Es difícil, pero créanme, que mucha gente, sobre todo en los últimos años, en la República Dominicana, se ha hecho un esfuerzo sincero. Cuando el magistrado Armstrong Baez, Rafael Padilla. Rafael Armstrong Baez era el juez de la ejecución de la pena. Acompañó muchas políticas tendentes a la consecución de que los penados, las personas que se encontraban privadas de libertad, pudieran reencauzar su vida. Claro que eso es lo ideal. Y hubo mucha rehabilitación. Podemos hablar de testimonios sinceros de personas que fueron rescatadas por los procesos que se dieron ahí de transformación de vida. ¿Transformación en qué sentido? En darle la oportunidad que no tuvieron en la calle. Porque, ¿por qué los jóvenes se enlistan en las bandas? Porque les dan, a lo interno de ellas, le dan a ellos una cualificación, una calidad que la sociedad no le, un rango, por así decirlo, claro, que la sociedad por lo regular no le da. Allí me siento marginado, no me dan oportunidad, no me quieren aceptar, me tienen outsider, pues allí me aceptan. Esta es una nueva familia. Y así se le venden, y por vías de consecuencia tenemos entonces la situación en la que nos encontramos. Con respecto a la pena del cuarto tribunal colegiado, yo no, lamentablemente, ni ustedes tampoco supongo que estuvieron presentes en el proceso, no sé si se hizo a puertas abiertas, que era lo que mandaba, porque Orlando Jorge Mera, como ustedes dijeron,
el caso del testimonio de Ivonne, el testimonio de Rafael, que tuve la oportunidad de escuchar cuando ingresamos a este lugar. Orlando es una persona sumamente apreciada, querida por el pueblo dominicano. Un joven, a pesar de la trascendencia, parecía bajo perfil por la forma en que se manejaba. Siempre. Muy humilde, muy tranquilo. Y uno de los funcionarios de este gobierno que respondía a los teléfonos. Sí, sí. No, sí, y que sí. cuando era un muchachón, que su papá era el presidente de la República Dominicana, el doctor Jorge Blanco, yo que lo conocía desde esa época, era un muchachito así mismo, mira, bajo perfil, tranquilo, sin hacer y que alaraco. No, que mi papá es presidente. No. Humilde, sencillo, al igual que su hermana Dilia. Dilia Leticia. Ambos, claro, con su seguridad y con todo lo de la ley, como hijos de un presidente de la República. Pero eran muchachos sumamente decentes, humildes, ambos. El que compartió con Orlando, aunque lo hubiese hecho a través de los medios de comunicación, en la percepción que se da, en esa interrelación que se da a través de los medios de comunicación, no podía evitar quererle. Claro, esa es la realidad. Claro. Y para nosotros, para el pueblo dominicano, fue una pérdida irreparable. Eso a nosotros nos hirió y todavía nos mantiene herido y dolido, porque fue una pérdida que no debió producirse de la forma en que se dio. Caramba. Alba tiene una pregunta. Antes de ir a la pausa, antes vamos a de- una pausita en breve. Sí, antes de ir a la pausa, usted le respondía a Rafael con la pregunta que le hizo, de que sí existe un cúmulo de pena de 10 años, que viene siendo 40, si no me equivoco. No un cúmulo, no, eso es agravante. Un agravante, cúmulo, si tiene- en la República Dominicana no existe el cúmulo de pena. Está propuesto en el Código Penal que todavía no ha sido Actualizado. no ha sido aprobado, propiamente Ok. dicho. Y ese Código Penal de la República Dominicana plantea Es un cúmulo- cólico, doctor. Sí, Un un cólico penal. Es un Un desalizado, sobre todo lo que Sí. tiene que ver con la parte del cúmulo de pena, porque el cúmulo de pena es hasta 60 años. Imagínese que eso no se le puede aplicar a un niño, porque el Código de Niños, Niñas y Adolescentes tiene su propia parafernalia y su propia punición. Un niño, lo más que puede ser penado, un niño no, me refiero a un adolescente. Menor. Un adolescente, un menor, exactamente. Sí, así nos evitamos el problema de calificar. Un menor, es decir, antes de 18 años puede ser penado hasta 8 años. Es el máximo de pena. Pero en el cúmulo de pena, por ejemplo, para con un adulto sería, usted tendría que aplicarle una pena de 60 años adicionales por cúmulo de pena. Vamos a ver eso en la práctica y a ver a qué se le parece a usted. Imagínese una persona de 18 años, que es el mínimo para podérsele aplicar la pena. 18 años y se le aplican 60, o sea, se le condena a 60. Se va a 60 poder ir a la más cárcel, 18 entonces. son 78. Y la expectativa de vida de un ser humano es 74. Usted no ve como que se pasa 4 años. Sí. Entonces una pena de muerte Claro, simulada. claro. Además, las penas, óigame esto, las penas no han servido en ningún lugar del mundo, la agravación de la pena, para mitigar la criminalidad. Lo porque único que, discúlpame, Yamel, lo único que sí es que estoy de acuerdo también con lo que usted dice, pero en las cárceles de nuestro país, sin embargo, la de Najayo, donde se encuentra ahora el asesino de Jorge Mera, le dicen un resort, porque tienen varias personas que son apoderadas en el país, que tienen facilidades de vivir una vida Como más príncipes, cómoda. como reyes. ahí Si en la tienen cárcel. mucho dinero, sí, si no, no. Entonces, Bueno, él tiene 3 millones de dólares, según él. ¿Cómo vamos a educar a esas personas para que cuando puedan salir sean corregidos, o sea, sean una persona diferente? O salga reformado. ¿Puedo? Salga reformado, exactamente. Yo amaba a Orlando y lo quiero todavía. Pero déjeme decirle algo, escúcheme, yo lo que soy es abogado. Y como abogado yo tengo que analizar el derecho como derecho. Mire, dama, a usted la pueden llevar al resort más lujoso del mundo y la encierran y a los 3 meses usted va a estar pidiendo cacao. Sí. La Claro. gente habla de que de resort. Usted no se ha visto por ahí en YouTube un video que habla de las cárceles más extravagantes y lujosas del mundo. Cárceles. Y sabe una cosa, la gente hace lo que no
podría ser. Paga lo que no tiene Para salir. para no estar en esa La cárcel lujosa. libertad no tiene La precio. Doctor, se nos ha libertad no tiene acabado el precio. tiempo. Entonces, aquí con eso también se ha hecho mucha publicidad negativa. Aquí se ha hablado muchísima patraña con respecto a ese tema. ¿Qué le hicieron un risor en la cárcel? Oye, preso es preso. Sí. Pero si La el- libertad no Y tiene le precio. digo otra cosa peor, desde el punto de vista humano. Deberían estar más cómodos. Doctor, Valentín. gracias. Sí, se nos ha verdad. acabado el tiempo. Así Gracias. es. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Sí. No, bueno, Sí, terminamos. ya. Agradecerles Lo a esperamos en la ustedes. Tenemos próxima. otro invitado. Que pero- agradecerles a usted por haber venido a aportarnos, como dice Yamil, le voy a robar la palabra a Yamil, a darnos luz, pero usted dijo antes de que salga el alba. La puerta está abierta siempre. Gracias, Valentín, augurarle todo el éxito del mundo.